Staiwasho na chuate na ente chuamenicos nes xawala chanicos opse jas janik ndiash nas na usopse na chiwete ya staiwasha nes xawala choscoteo vita posonis te wala posonis te wala na ek te hito janik jan te wala janik El departamento del Cauca en el suroeste de Colombia es uno de los espacios que posee más diversidad étnica. Por lo menos una cuarta parte de su población es indígena. Paeses, guambianos, inganos y yanaconas son las etnias más reconocidas. La llegada de los conquistadores españoles significó una profunda transformación que habría de alterar sus ancestrales formas de vida y su cosmovisión. Hasta hoy siguen luchando por recuperar y mantener su cultura y sus territorios. En las 2 últimas décadas, los indígenas caucanos han experimentado un proceso de organización nunca antes visto. Han luchado por el derecho de hacer prevalecer sus espacios, sus lenguas y sus culturas. A través de lo que llaman la recuperación de tierras, han vuelto a entrar en posesión de aquellas de las que fueron despojados desde la época de la conquista, y al mismo tiempo conservan y recuperan su memoria histórica. La relación de los indígenas con la tierra es vital. La consideran la madre de todas las cosas y la trabajan en comunidad. Son por esencia agricultores. Como ha venido sucediendo desde los tiempos de la conquista, el abastecimiento de los mercados de las ciudades depende de sus cultivos. Su trabajo en el campo está en función de la economía urbana. A pesar de ello, siguen viviendo casi de la misma manera como los encontraron los españoles hace 5 siglos. Utilizan los mismos materiales en sus viviendas y vestidos. Sus formas de cooperación y comunicación están ligadas a su espíritu esencialmente comunitario. Los indios hacen parte de las capas más pobres de la sociedad.
La llegada del español a tierras de América trajo un cambio sustancial a las formas autóctonas de existencia de los aborígenes. Ejerció gran influencia el proceso militar y religioso. La espada y la cruz actuaron de común acuerdo. Con los españoles no solamente llegó otro credo, la escritura, el hierro, los caballos y los perros, sino el concepto de lo urbano. Esto iba a transformar la cotidianidad del indígena. Su concepción del territorio se cambió por la institución colonial de los llamados pueblos de indios. En 1551, Felipe II sancionó la ley que creaba tal institución y que obligaba a los indígenas a ser concentrados en determinados lugares bajo el control español. Bueno, los pueblos de indios fueron una institución que se inventaron los españoles con el fin de dominar política y culturalmente a los indígenas americanos. Los pueblos de indios cubrieron toda la América colonial española, desde México hasta la Argentina. Su finalidad fundamental era aculturar al indio, introducirle los principios, entre comillas, civilizatorios europeos. El concepto de pueblo de indios, contenido en las leyes de Indias, aunque desconocido por la historiografía tradicional, es el origen de la mayoría de las poblaciones que existen en América. A son de campana, el patrón de asentamiento disperso, característico de los indios americanos, fue siendo lentamente reemplazado por la existencia alrededor de una plaza, una iglesia y la Santa Fe Católica. La antigua gobernación de Popayán, que abarcaba la mitad del país, incluida la Amazonía, actualmente se ha reducido al departamento del Cauca y de ella subsisten los pueblos de indios que se agrupaban alrededor de las ciudades españolas. Popayán, que era la capital, Caloto y Almaguer, y la efímera San Vicente de los Países. Asentamientos coloniales que fueron ruta obligada para el comercio con la ciudad de Quito y por consiguiente con la península española. La gobernación de Popayán fue una de las divisiones administrativas que los españoles impusieron al territorio de la actual Colombia. Su capital era la ciudad de Popayán, fundada en un valle por Sebastián de Belalcázar, recostada contra la cordillera central de los Andes y que hoy es uno de los asentamientos urbanos del país que más conservan el espíritu colonial. Popayán era un centro ceremonial y político indígena de importancia. Por su situación estratégica, los españoles lo convirtieron en centro de operaciones y a la postre en una de las más importantes ciudades coloniales españolas, eje de muchos pueblos de indios del suroccidente del país. Sus iglesias y catedrales, sus calles rectas en cuadrícula en torno a una plaza principal, sus casonas de tapias pintadas y protegidas por tejas de barro, ocultan tras sus muros un testimonio elocuente de la historia. La meseta de Popayán es la parte más habitada y más organizada y más asentada y es el primer contacto con la población de esta región. Los contactos con los países y los demás van a venir después en el camino ya para Bogotá, o sea, es la manera de buscando camino hacia Bogotá es que van a encontrar los países y otros grupos humanos que existían ahí. Todas las ciudades españolas que fundadas durante la colonia tuvieron sus pueblos de indios. Para el ejemplo más cercano que tenemos aquí está la ciudad de Popayán, capital de la extensa gobernación de Popayán, que estaba rodeada por lo menos por 12 pueblos de indios, hoy fácilmente identificables. Uno de esos pueblos de indios era el de Yanaconas,
fue un pueblo que surgió en el siglo XVII con indios traídos desde Quito por los colonizadores, indios yanaconas. También existían y existen todavía pueblos como Puelenge, Pueblillo, Calibío, Cajibío, la venta de Cajibío. Bueno, en general son muchos los pueblos. Entre ellos San Isidro de Poblazón, que tenía como función suministrar a los habitantes de Popayán mano de obra y productos de la tierra. A cambio, los indios obtenían la gracia de ser vasallos del rey y ser adoctrinados. Pero el concepto de pueblo de indios no significaba lo mismo para el indígena, pues éste lo interpretó de acuerdo a su cultura. Se pierde desde el punto de vista ya de la manera de ver el mundo, ¿no? O desde la cosmovisión, podríamos decir. Cuando ese mismo concepto de pueblo cambia cuando regresamos a lo nuestro, con la palabra Shamp, ¿no? Shamp, que también podría tomarse el equivalente de pueblo, solo que en ese Shamp están los mayores, ¿no? Están nuestros médicos, están las personas que conocen mucho y orientan a la comunidad. Es más como un lugar donde se reúnen esas personas especiales de nuestra comunidad. La implantación de los pueblos de indios fue lenta y azarosa. Aparte de la natural resistencia de los indios a ser concentrados espacialmente y al enfrentamiento entre las diferentes concepciones del mundo, la figura del chamán, llamado entre los países Tehuala, también influyó en ello. Él preside las ceremonias de refrescamiento donde se busca mantener el equilibrio entre el cuerpo individual y social y las fuerzas creadoras y destructivas de la naturaleza. El agua, las hierbas medicinales y los licores espirituosos hacen parte del ritual. Solo los chamanes están en capacidad de interpretar las señales que envían los espíritus y de reconocer los desequilibrios corporales y mentales. Los pueblos de indios se construían siguiendo el concepto de la cuadrícula de las ciudades españolas y fueron el sitio para el adoctrinamiento y el pago de tributos. Sirvieron también para que los indígenas entraran en contacto regularmente entre ellos e intercambiaran sus productos. El día de mercado en Silvia, además del colorido de las indumentarias de los guambianos, también tiene lugar una afirmación de la identidad. A pesar del escepticismo sobre la legitimidad de la cultura indígena, hay voces que defienden la diversidad étnica del país y de América. Eso decían los mestizos anteriormente. Por eso decían, cuando veían las calles nos decían indios. Pues indios puede estar en Perú, en el Ecuador y en cualquier parte de nuestra América. En todas partes existimos. Y eso para nosotros es una sola sangre, porque anteriormente, antes de la conquista, no hubo ningún límite, que Ecuador y que Venezuela y que no sé tal cosa. Los indígenas caucanos se han adaptado a los tiempos. Aunque siguen con el patrón de poblamiento disperso, han cambiado mulas y caballos por motos y vehículos conocidos como chivas, para desplazarse entre los diferentes pueblos y las ciudades que abastecen con sus productos. En tiempos coloniales, estas ciudades fueron las encargadas de administrar a los pueblos de indios, y entre estas se destaca Caloto, que ostentó un carácter militar, ya que su función fue detener las avanzadas de indígenas pijaos y paeses. Administraba pueblos de indios como Toribío, Tacuelló y San Francisco, ubicados en la cordillera central y que hoy se mantienen como territorio paez.
Su carácter de frontera hizo que el sentido religioso de Caloto influyera no solamente a sus habitantes blancos, sino a los esclavos negros que los servían y a los indios que paradójicamente los resistían. En Caloto se dan diversas variantes del fervor religioso, como el que se le profesa a la Niña María, rito anual que viene del siglo XVII y al que se acogen los blancos, los negros y los indios, cada cual según su criterio. La Niña María es esencialmente una transposición popular de la Virgen del Carmen alabada por los españoles. Los indígenas participan en la fiesta religiosa encendiendo velas de diferentes tamaños que simbolizan el favor pedido. Toda la época de la colonia, cuando ya mandaban los españoles, hay 2 ciudades de las cuales todo depende desde el punto de vista administrativo español. Por un lado Popayán y la parte indígena, de esos indígenas que resistieron 100 años, depende de Caloto. Caloto que se consolida realmente después, en la época de Juan Tama y después de Juan Tama, en ese siglo. El pueblo de indios de Toribío, nombre tomado del poderoso cacique Turibío, quien alentó la resistencia militar contra los españoles, era posada obligada de los caminantes que debían atravesar la cordillera para llegar a Neiva y a Santa Fe de Bogotá. El poblado mantiene su estructura original y todavía es centro político y comercial indígena de carácter estratégico, pues allí confluyen los caminos que vienen de Tierra Adentro y de Guambía. La primera fecha significativa que tenemos acerca de Toribío es el año 1735. En ese año el padre Lucas Rojas y Velasco, que antes había estado por unos 10 años en Tierra Adentro, puso la primera piedra de la capilla aquí en este lugar, marcó la plaza del pueblo y prácticamente nace el pueblo de Toribío. Y esto obedece a las leyes de Indias de 1542, según las cuales el encomendero y el padre, el cura doctrinero, tenían que fundar un pueblo para que la gente viviera al son de campana y al mismo tiempo de una forma política, así de una forma organizada. Según la tradición española y según las costumbres de los pueblos españoles, se trazaba el marco de la plaza central y en los 4 lados tenía que crearse la capilla, la iglesia, la escuela para que aprendieran a leer, escribir, sumar, estar y cantar, y la casa del cabildo y un hospedaje, una casa de hospedaje para las comunidades, para los indios que al reunirse para la doctrina necesitaban hospedarse. El pueblo de Toribío y otros como San Francisco, Tacuelló y Pitayó fueron producto de la acción de líderes indígenas como Manuel del Quilo y Ciclós y Juan Tama de la Estrella. A comienzos del siglo XVIII, viajaron a Quito, encontraron las escrituras originales y obtuvieron de las autoridades españolas la legitimación definitiva de sus tierras. Los caciques comprendieron que la fase de la guerra había terminado y que ahora se debía utilizar la política. A partir de la negociación, fueron creados numerosos pueblos de indios, especialmente en la región de Tierra Adentro. Gracias al pacto logrado por aquellos líderes y a su ejemplo, los indios caucanos aún son dueños de sus tierras. Tierra Adentro es el territorio ancestral de los indígenas paeses y está localizada en la vertiente oriental de la cordillera central de los Andes. Se trata de un espacio intrincado que tiene forma de triángulo cruzado por numerosos ríos y quebradas. Su río más importante es el Páez, que parte la región en 2. En 1994, el Páez provocó una avalancha que destruyó los poblados indígenas desperdigados entre las montañas. Eso fue un día lunes que sucedió eso, a las 3 de la tarde. Eso principió desde la 1 a oscurecerse.
Y ya cuando ya se toldó el sol, se oscureció y se toldó el sol y no fue más. Cuando ya empezaron los terremotos, lo primero que se cayó fue la casa mía y la de la iglesia. Y así empezaron las demás. Tálaga, como muchos de los pueblos que quedaban ubicados a orillas del Páez, literalmente desapareció. La fundación de pueblos de indios en tierra adentro fue un proceso difícil, dadas las condiciones geográficas y la belicosidad de los países. La conformación de las montañas, la agudeza de filos y cuchillas y los profundos cañones de los ríos fueron un obstáculo que, sumado a la resistencia de los países, fue prácticamente insuperable para los españoles. Varias de las expediciones que intentaron conquistar a tierra adentro por el río Páez, vía obligada de penetración, fueron sucesivamente derrotadas. Por ello, desde el punto de vista militar, tierra adentro nunca fue vencida. La confrontación de las dos civilizaciones obviamente no se podía producir en una forma angelical. La lucha de los países comienza con una yalcona, precisamente, que denominamos gaitana, se subleva y hace sublevar al famoso cacique Piguanza para levantar a las comunidades en contra del invasor, y eso es en 1538. Solamente a partir de 1732 comenzaron a penetrar los curas misioneros y en tierra adentro se configuraron los primeros pueblos de indios. La larga y cruenta guerra había demostrado a los españoles que debían cambiar la estrategia para lograr la colonización. El resultado de la penetración de los misioneros religiosos a tierra adentro tuvo consecuencias importantes para el sistema colonial. Por un lado, fue posible crear en la región pueblos de indios como tales, con plazas, atrios, iglesias. Así bien hayan sido solamente pueblos que existieron fundamentalmente en el papel, porque de todas maneras los indígenas países persistieron en su sistema de poblamiento disperso y reunirlos en pueblos de indios fue difícil. Sin embargo, por lo menos se logró que el Valle del Cauca se comunicara con el Valle del Magdalena y a través del llamado Camino de Guanacas, abierto hacia 1628 por el encomendero Andrés del Campo Salazar. Este camino, que estuvo cerrado durante por lo menos siglo y medio, permitió de aquí en adelante la comunicación permanente entre Quito, Popayán, Santa Fe de Bogotá, Cartagena y por ende con España. Pero en la resistencia indígena a la colonización también ha jugado un papel importante el mito de Juan Tama, que se conserva hasta nuestros días. Los pasos dados por el legendario cacique han sido guía insustituible para los procesos sociales que tienen lugar hoy en las zonas indígenas del Cauca. Creo que vale la pena recordar unos elementos que Juan Tama nos enseñó. Primero nos enseñó a hacer acuerdos. En ese tiempo había muchas dificultades, nos enseñó a hacer unos acuerdos para no seguir con los conflictos. Y segundo, que Juan Tama decía que nosotros no debemos traicionar nuestra etnia, que nosotros como indígenas deberíamos saber definir qué es lo que queremos. Él decía, hay cosas que vienen de afuera, hay cosas que los que vienen de afuera, hay cosas que son buenas, hay cosas que son malas, que dañan nuestro proceso. Juan Tama enseñó la importancia de ser indio y la necesidad del equilibrio con la naturaleza. A la madre tierra, fuente de todas las cosas, había que volver al tiempo de la muerte.
Sus enseñanzas se reflejan inclusive en la misma doctrina católica que por intermedio de los pueblos de indios finalmente penetró en tierra adentro. Na miércoles kuts misa yak puchix chanza cha kwesha mawen jus peñwa hiptau kweshe stay cha kunjus asiyach na finzena umecha kweshe familia te cha asiyach na finzena umecha kweshe comunidad umecha conviértete y cree en el evangelio. Conviértete y cree en el evangelio. Conviértete y cree en el evangelio. El pueblo de indios iba a resolver varios problemas. En primer lugar, iba a romper con el patrón disperso de asentamiento que predominaba entre los indígenas, o sea, la tendencia a vivir separados unos de otros por ciertas distancias, como todavía se puede observar en el agro colombiano. Segundo, garantizaba la fuerza de trabajo para ser utilizada por los encomenderos en minas y estancias agrícolas. Y en un tercer término, pues rompía con la ideología indígena porque la finalidad fundamental del pueblo de indios era adoctrinar a los indígenas en la religión católica. Por eso el elemento fundamental de un pueblo de indios será siempre la iglesia y el atrio. Y uno de los elementos fundamentales del pueblo de indios será también el cura doctrinero. El cura doctrinero y el corregidor jugarán un juego largo y cruel durante toda la colonia, intentando someter al indígena a la civilización europea. Hoy los pueblos indígenas están en peligro de desaparecer en su forma original. Sus arquitecturas se derrumban y sus habitantes emigran definitivamente a las ciudades. Pero a pesar de las adversidades, la identidad indígena aún se mantiene relativamente intacta. En medio de este ambiente de globalización, los indios del departamento del Cauca son una parte de esa Colombia oculta a la cual debemos dirigir nuestra mirada. Esta serie documental intenta ser un aporte para ello.